Buenas noches. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre dos técnicas para el diagnóstico de parásitos. Sería la técnica de Graham y la técnica de Berman. Los integrantes de este proyecto son María Jesús Fernández Ramírez, Rafael de Jesús Ramírez Mora y Gary Andrei Agüero Robles. Vamos a empezar primero hablando de la técnica de Graham. En el caso de la utilidad de esta prueba, es realmente una prueba muy sencilla de realizar, ya que el enfoque de ella básicamente es para el diagnóstico de un parásito que se llama enterobios vermiculares. En el caso de esta prueba, se suele realizar en la zona perianal del paciente, ya que las hembras grávidas, es decir, las hembras que están llenas de huevecillos de este parásito, cuando van a ovopositar, es decir, a poner los huevecillos, lo suelen hacer en la zona perianal, es decir, en la superficie de lo que viene siendo el ano del paciente. Entonces, esto generalmente lo hacen en las noches, cuando el paciente está dormido, entonces el paciente está relajado, entonces ahí es cuando la hembra aprovecha para poder ovopositar todos sus huevecillos. Y mediante la técnica de Graham es que se pueden llegar a recolectar esos huevecillos para el debido diagnóstico. Entonces, cuando ocurre esa ovopositación e igualmente por el tránsito migratorio de las larvas y de la hembra, lo que va a generarse es un intenso picor, eso también se conoce como pruritonal. Entonces es importante explicarle también al paciente que antes de realizar el test de Graham, una serie de recomendaciones durante la recolección de las muestras, o bueno, de las muestras, porque hay que recordar que esto es un examen seriado. De este modo, la eficacia y la utilidad de la prueba pues serán más altas. Entonces, algunas de las recomendaciones principales es que las muestras siempre se deben de recoger por la mañana antes de realizar el aseo matutino. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Bueno, como ya dije anteriormente, la hembra de este parásito suele migrar hacia la zona perianal del paciente durante las noches para opositar los huevecillos. La hembra de enteroides vermiculares puede llegar a producir 10.000 huevecillos por día, cada hembra. Entonces sí, es importante indicarle al paciente que no vaya a asearse la zona al día siguiente. También es importante que la noche anterior a la recogida de las muestras no se aplique ninguna crema, pomada o talco en la región perianal, debido al picor, al ardor que puede llegar a sentir. Entonces, la cinta adhesiva que se tiene que utilizar para aplicar la técnica de Graham tiene que ser transparente para poder visualizar de manera correcta en el microscopio. Si en un hipotético caso la región perianal se encontrara con abundantes restos de materias fecales, lo ideal no es recoger la muestra ese día. También es importante entregar al paciente 3 portaobjetos para realizar la recolección de la muestra, así como contenedores para las mismas, de manera que el transporte en el laboratorio sea adecuado. Y aquí hay que dejar un punto claro, y es que también tiene que depender la disponibilidad del paciente, ya que, por ejemplo, como se ha mencionado anteriormente, las muestras se tienen que recoger a una vez que el paciente se haya levantado. Entonces también hay que tener en cuenta la disponibilidad del paciente de poder ir a presentarse al laboratorio o al hospital o al sitio donde se vaya a realizar el análisis, porque, digamos, si la persona no puede llegar a contar con la disponibilidad para poder ir a presentarse al centro de salud los días que tenga que realizarse la recolección, porque recordemos que es un examen seriado, entonces es importante instruir al paciente acerca de cómo es que se arma lo que es el método para la recolección de heces y también cuánto es el tiempo que tiene para poder entregar esas muestras al laboratorio, porque si no se llega a entregar a tiempo, pues va a haber una alteración en el analito. Entonces, aquí en el caso de esta técnica de los materiales, siempre guantes desechables es creo que lo más importante, sea el paciente el que tome la muestra o sea un miembro del laboratorio, ya que hay que recordar que los huevecillos de estos parásitos son muy agresivos, la infección, o sea, son muy infectantes. También es importante contar con una mascarilla desechable, ya que
Recordemos que los huesillos de enterobios vermiculares son huesillos muy livianos y estos pueden llegar a suspenderse en el aire y pueden llegar a transmitirse a un hospedero mediante, o sea, de forma nasal. O sea, el paciente o el personal o el miembro del laboratorio, perdón, puede llegar a inhalar esos huesillos. Entonces, lo más recomendable también es contar con una mascarilla. El portaobjetos, que va a ser este, una pieza clave al momento de hacer la recolección. Bajalenguas, los bajalenguas pueden llegar a utilizarse, eso depende, pero digamos que aquí en este caso, pues sí, los vamos a utilizar. También la cinta adhesiva, recordar que es una cinta transparente, no cintas de colores o cintas que sean de un material muy grueso, o sea, lo ideal es una cinta delgada, transparente. El microscopio para poder hacer la identificación del parásito. Bolsa plástica para el transporte de muestras. Aquí este vendría siendo, por ejemplo, el contenedor en el que se puede llegar a introducir los portaobjetos que ya se hayan utilizado para la recolección de la muestra, ya que se utiliza un portaobjetos por día, por así decirlo. La bolsa para desechos biológicos, muy importante que una vez que se haya terminado de realizar la recolección, todo lo que son guantes, mascarillas, bajalenguas, todo lo que se haya utilizado, material fungible, en pocas palabras, tiene que ser desechado. La bata de laboratorio, si fuera en el caso de que el que vaya a tomar la muestra sea alguien del laboratorio. También se pueden usar gofias o gorros desechables y el papel bond que se va a utilizar para poder crear una etiqueta con la que se puede identificar la muestra del paciente. Ok, para el procedimiento, lo que vamos a hacer primero es extender una cinta alrededor del portaobjetos, como se puede observar en la imagen, y además se va a dejar una pequeña área libre, que es, o sea, el momento en el que se va a cortar la cinta, dejar un espacio, y en ese espacio es donde se va a colocar un pedazo de papel bond, que es donde lo que se va a utilizar como una etiqueta para la muestra. Después, en este caso podemos llegar también a utilizar la paleta y eso ya depende de la persona. Entonces, primero lo que vamos a hacer es voltear la cinta para que se pueda usar el extremo adhesivo, que es con lo que vamos a presionar en la zona perianal del paciente para la recolección de los huesillos. Y como dije hace un momento, podemos usar un bajalenguas como apoyo, asegurándose de que la cinta siempre esté por fuera. O sea, la paleta, como se observa en la imagen, está presionando lo que es el portaobjetos, pero la cinta está por fuera, nunca está por dentro o en medio de ambos. Entonces, podemos usarlo como apoyo. Ok, ya una vez que hemos armado lo que vendría siendo el material para recolectar la muestra, sí, bueno, en las imágenes anteriores no se observaba a la persona colocándose guantes, pero sí es importante que antes de hacer el procedimiento, primero que nada, lavarse las manos. Ya una vez que uno se haga el lavado de manos, uno puede llegar a armar lo que es el portaobjetos con la cinta adhesiva sin guantes, pero bueno, en mi caso, yo sí lo trataría de hacer todo siempre con guantes como para mayor esterilidad. Ya donde sí es importante, sí o sí recolectar, perdón, donde sí es importante llegar a utilizar guantes en el momento de la recolección, debido a lo que anteriormente se dijo, o sea, son huesillos muy, muy livianos y tras que son muy livianos, pues tienen una sustancia pegajosa que hace que se queden adheridos en casi cualquier superficie, entonces es muy peligroso pues recolectarlos sin guantes. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita mismo es separar los glúteos del paciente para que pueda quedar expuesta a la región perianal donde se van a localizar los huesillos de enterobios vermiculares. Entonces, con cuidado se hace, se hace la adhesión de la cinta en lo que vendría siendo la zona. Aquí hay dos formas de hacerlo y esto va a depender también del tipo de paciente con el que se esté tratando. En la primera imagen se ve lo que es como un niño, podemos decir que es un niño entre 5 a 10 años. En el caso de los pacientes que ya son así, son ya niños, son adolescentes y lo que son adultos, la forma de recolectarlos como se observa en la imagen. ¿Por qué? Porque digamos que la idea siempre es tratar de colocar al paciente en una posición donde se pueda llegar a separar los glúteos de la mejor manera posible y se puede llegar a exponer bastante lo que es esa área, el área perianal. Y ya si se tratara de un bebé, digamos un neonato, pues lo ideal es colocar al bebé en la misma posición como se observa en la imagen que la enfermera
Esta está mostrando cómo es que se coloca, se suspenden las piernas del bebé para que todo lo que es el área el área perianal quede expuesta para realizar la recolección. Entonces, ya una vez que se ha completado lo que vendría haciendo la recolección de la muestra, se debe retirar con cuidado el bajalenguas. Digamos, si se llegó a usar de soporte, se vuelve a pegar la cinta a lo largo del portaobjetos. Importante es que siempre hay que evitar que se vayan a formar pliegues o posibles burbujas de aire, ya que este, eso puede llegar a interferir con la prueba. También se puede llegar a utilizar un bajalenguas para tratar de que quede bien desplegada la cinta, no se vaya a hacer ningún pliegue ni nada. Y importante, también etiquetar la muestra en la solapa de papel con un marcador. Ya aquí, como se observa, ya la muestra se ha colocado en la platina del microscopio para lo que es el análisis. Ahí se puede observar, de hecho, la etiqueta donde está marcada con lo que parece ser una secuencia de números. Probablemente sea la secuencia que se le entregó al paciente en la boleta del examen. Entonces, importante siempre dejar ese espacio de la cinta para colocar ese pedacito de papel. Entonces, una vez que se haya obtenido la muestra, como ya dije ahorita, se va a llevar a la lámina de portaobjetos. Obviamente, empezamos primero con el lente de 4X, ya después pasamos al lente 10X, donde se va a poder realizar la búsqueda de huesillos de enteros vermiculares. ¿Cómo se observa en la imagen? Ahí se pueden observar una gran cantidad de huesillos, de hecho, son muy característicos, ya que tienen una forma de D, son aplanados y también son transparentes, y como dije anteriormente, son huesillos muy livianos. Las ventajas y desventajas de esta prueba. Entonces, vamos a empezar primero con las ventajas. Lo más importante es tener en cuenta que no es una prueba invasiva, no le va a doler al paciente realmente. Otra ventaja muy grande de esta prueba es que es económica y de procesamiento rápido. Como ya vimos, los materiales que se utilizan no son muy difíciles de conseguir: cinta adhesiva, papel, el portaobjetos, básicamente. Las desventajas. Bueno, aquí puede haber una fácil contaminación durante la toma de la muestra y su lectura. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si ya sea el personal de laboratorio o el paciente que haya recolectado la muestra, bueno, el paciente no, una persona siempre va a tener que asistir al paciente. Si se trata de un niño, pues va a ser la madre o el padre, pero si se trata de un paciente, digamos, un adulto, un adolescente, sí es importante que alguien más se encargue de tomar la muestra. Y para la lectura, bueno, puede llegar a haber una contaminación durante el análisis de la muestra, así que también es importante tener mucho cuidado en ese momento. Y también puede haber una posibilidad de falsos negativos por una eliminación intermitente de los parásitos o una mala técnica de recogida, básicamente. En el caso de la interpretación de los resultados, bueno, un resultado positivo lo que va a indicar es que hay una presencia del parásito. Si el resultado se llegara a informar de forma negativa, puede ser que el parásito no esté realmente en el intestino, porque hay que recordar que cuando estos parásitos, que existen machos y hembras, copulan, entonces van a copular, los machos van a ser desechados en las heces, las hembras pues van a hacer todo ese recorrido hasta llegar lo que es a la superficie, a la zona perianal del paciente, va a ovopositar. Si logra ovopositar completamente, la hembra puede llegar a morir ahí, en la superficie, así que es muy probable que también durante la recolección se pueda llegar a encontrar este, la hembra de enterobios vermiculares ahí. Entonces, igualmente eso se tiene que recolectar y llevarse en la cinta adhesiva. Entonces es importante saber eso. Entonces, cuando no se llega a encontrar en el intestino es porque si no logra opositar completamente todos los huesillos, recordemos que llegan a producir hasta 10.000 huesillos por día, entonces va a tener un comportamiento, por así decirlo, errático. Va a llegar a migrar a otras vísceras como el útero, trompas de falopio, también a los genitales. Ahí puede llegar a producir leucorrea, de hecho. Y también cabe destacar que ante un resultado negativo, siempre va a ser necesario examinar muestras adicionales. Es por eso la importancia de que ese es un examen seriado, ya que los parásitos se van a excretar de una forma intermitente en un número variable de un día a otro. Y es por eso, pues como se los dije hace un momento, que es un examen seriado. Entonces, para el reporte, si se llegan a observar, por ejemplo,
huevecillos, se van a colocar, no se observan huevecillos de enterobios vermiculares, si no se encuentra ningún parásito, se colocará, no se observan parásitos, si se llega a encontrar un adulto, pues se observan adultos de enterobios vermiculares. A continuación, mis demás compañeros van a explicarles acerca de la técnica de Bierman. Bueno, vamos a hablar acerca de la técnica de Birman. Básicamente, es un método de elección para reclutar larvas de nematodos y algunos gusanos adultos de heces fecales, suelo o tejidos. Es bastante eficiente para la recuperación de larvas como Strongyloides stercoralis, de Trichiuria trichuria, de Ascaris lumbricoides. Además, es una técnica que se basa en la migración activa o movimiento de las larvas, ya es que las heces se van a suspender en agua, o bueno, o el tejido o suelo. em, para que las larvas se muevan hacia el fondo del agua. Estas se van a mover con la intención de tratar de subir. Por lo tanto, nosotros vamos a aprovechar eso, o bueno, se va a hacer con el objetivo de poder recolectarlas para la identificación parasitaria. Existen dos variaciones del método. El más común es donde se utiliza un embudo de vidrio con agua o el otro que se utiliza un vaso de sedimentación con cerveza. Pero ambos métodos se basan en el mismo principio. Bueno, algunos materiales que se utilizan para la técnica son los siguientes. Bueno, primeramente tenemos un embudo, gasas, muestras de heces fecal, o bueno, puede ser suelo o tejido, la manguera de plástico, pinzas, que bueno, ahí por lo menos podemos ver un poco de cómo está armado este sistema de la técnica, un colador, ligas o bandas, tubos de ensayo, un brazo de precipitación que es opcional, porque muchas veces se opta por recolectar el líquido con el vaso de precipitación y trasvasarlo a un tubo de ensayo o directamente recolectarlo en el tubo de ensayo, el soporte universal para colocar todo el sistema de la técnica, la pipeta Pasteur, agua tibia y bueno, el agua tibia tiene un pequeño detalle, es que las larvas, bueno, tienden a verse más estables o a favorecer más al estado de las larvas que el agua esté tibia, por lo tanto no puede ser fría o caliente, tiene que estar a esta temperatura. O bueno, cerveza portaobjetos, cubreobjetos, centrífuga y un microscopio. Ahora, ¿cómo se realiza el procedimiento de esta técnica? Bueno, primeramente vamos a colocar la manguera en el embudo, vamos a colocar el embudo en el soporte universal y vamos a ajustar las pinzas en la penúltima parte de la manguera como para poder controlar el flujo de líquido. Después vamos a tomar en una doble capa de gasa, vamos a extender la gasa, la vamos a colocar en el centro de la muestra de heces. Importante, aquí la persona está utilizando guantes, pero siempre es importante, como mencionó también Rafael, el hecho de que hay que tener esas barreras primarias de bioseguridad para poder protegernos de algún tipo de infección, más cuando se manipulan muestras de heces y demás que pueden tener parásitos. Por lo tanto, utilizar guantes o por lo menos una cuchara, por ejemplo, en este caso para agregar la muestra de manera más precisa. Después vamos a colocar una liga o una banda de goma en la gasa haciendo un nudo y se le puede colocar un palito de madera como para darle mayor sostén. Después vamos a colocar la gasa con la muestra en el embudo y vamos a llenarlo de agua o de cerveza hasta tocar por completo la muestra. Vamos a soltar las pinzas para permitir que, bueno, el paso del flujo del líquido y vamos a dejarlo reposar aproximadamente durante 24 horas. Después vamos a colocar el vaso de precipitado, como anteriormente expliqué. Nada más se trasvasa al tubo de ensayo o se recolecta directamente del tubo de ensayo el líquido proveniente del embudo. Ahora, ese líquido o la muestra la vamos a colocar en la centrífuga a 1000 revoluciones por minuto durante 5 a 2 minutos. Vamos a descartar el sobrenadante con la pipeta Pasteur. Vamos a adquirir ese sedimento y vamos a colocar una gota del sedimento en un portaobjetos y le vamos a colocar el cubreobjetos encima y finalmente vamos a poder realizar la identificación parasitaria en el microscopio escolente de 10 a 40X. Ventajas y desventajas de la técnica de Bierman. Las ventajas es que se utilizan materiales sencillos,
Este, Además, esta técnica no deforma las formas parasitarias. También es útil para coproparasitología, que es eh, de- reiteradamente negativo, y esa es la técnica que más se utiliza y es la técnica adecuada para Ascaris lumbricoides y también para Strongyloides stercoralis. Una desventaja es que este procedimiento se utiliza mucha muestra fecal, además que su procedimiento es muy largo y de lenta ejecución. También se necesita que las larvas estén vivas, o sea, que la muestra no haya pasado por refrigeración. Este, y la interpretación de los resultados, se reporta a las larvas eh, en el sedimento de la siguiente manera. No se observan parásitos en la muestra y número de la muestra, o se observan larvas de y el nombre del parásito.